Hablemos de Juan Rulfo, el escritor hispanoamericano Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, más conocido como Juan Rulfo, nacido en Ciudad de México en 1917 de mayo. A lo largo de los años, nombres como Juan Rulfo se han encargado de demostrar que el poder de las palabras no tiene caducidad. Además, es uno de los grandes exponentes de la literatura en español. El escritor mexicano dejó una huella que permanece hasta la actualidad. Sí, aparte de que a más de 3 décadas de su partida, su trabajo continúa siendo un referente histórico que prevalece a pesar del tiempo, a diferencia de otros autores de la época. Sus publicaciones fueron un tanto limitadas en un número de títulos, pero el impacto de estas mismas fue suficiente para forjar la identidad latinoamericana que nos hace destacar. De niño, vivió mucho tiempo en un orfanato a causa de la muerte de su padre. Padeció de depresión durante esta época, ya que en palabras de él, es un lugar oscuro, de pesadillas, lo más parecido a una prisión. En su juventud, trabajó por años como clasificador del archivo para la Secretaría de Gobernación. Hasta mediados de 1940, empezó a dedicar su tiempo en la literatura y escritura. Una de sus primeras publicaciones fue el cuento Nos han dado la tierra, 1945. Rulfo empezó su proceso creativo en la escritura con un objetivo muy claro: crear personajes conocidos, imaginar aquellos personajes como él querían que fueran. El estilo de las obras de Juan Rulfo es una mezcla de realidad y fantasía donde se evidencian las diversas tradiciones cristianas e indígenas en México. En sus libros más destacados predominan las situaciones económicas y sociales de pueblos carentes y de oportunidades a través de la guerra y la soledad. Cuando Rulfo escribió El llano en llamas, uno de sus primeros éxitos, sintió mucha frustración del oficio del escritor, ya que muchos de los ejemplares fueron regalados. El éxito lo tuvo la historia, pero en ventas no le fue muy bien. Posteriormente llegaría al reconocimiento mundial gracias a sus obras más recordadas, Pedro Páramo. Estas dos obras serían sus únicas novelas. Luego de esto abandonó la escritura diciendo: quiero evitar la repetición de evocar la crueldad y el dolor expresados en El llano en llamas y Pedro Páramo. Y ahora te pregunto a ti, Carla, ¿sabes qué inspiró a Juan Rulfo a ser escritor? ¿Qué inspiró a Juan Rulfo a ser escritor? Pues Juan Rulfo encontró su inspiración para ser escritor entre las letras. Desde joven tuvo acceso a la biblioteca del sacerdote Ireneo Monroy, resguardada en la casa de la abuela materna de Rulfo. Con el tiempo, el autor forjó su propia biblioteca conformada por alrededor de 15,000 volúmenes entre los libros que lo inspiraron. Se encuentran aquellos en lengua alemana, estadounidense, escandinavos y rusos. Por otro lado, su pasión por el estudio de la historia de México también ayudó a forjar su estilo. Los libros de Juan Rulfo. El legado de Juan Rulfo se materializa a través de sus textos, entre los que destacan los 17 relatos que componen El llanto en llamas, Pedro Páramo, desde luego, y muchos otros relatos. Algunos de sus libros son El llano en llamas, 1953, Pedro Páramo, 1955, El gallo de oro, 1958, publicado en 1980. Algunos de sus relatos son Macario, Nos han dado la tierra, La cuesta de las comadres, Es que somos muy pobres, El hombre, En la madrugada, Diles que no me maten. En total son 3 libros y 17 relatos. Sin duda son una gran variedad de relatos, aunque cabe recordar que el libro más importante de Juan Rulfo fue Pedro Páramo. Esta novela, que narra la travesía de Juan Preciado, emprende en busca de su padre tras ser enviado por su madre a Comula, un pueblo que ella recordaba como el lugar lleno de vida. Al llegar ahí, se dan cuenta de que el lugar ya no es como lo describían, y la desolación de sus recuerdos en una era prerrevolucionaria se convierte en el tema central de esta entrega. Rulfo se reconocía como un individuo introvertido, tímido y enigmático. Era silencioso, realista, celoso de su intimidad, crítico y creativo. Además de ser un escritor con gran talento, le encantaba también la fotografía. Luego de su muerte, el 7 de enero de 1986, se encontraron miles de fotografías instantáneas que luego fueron publicadas en el periódico y clasificadas en libros. Ahora podemos pasar a hablar un poco sobre Juan José Arreola. Juan José
Arreola nació el 21 de septiembre de 1918 en la ciudad de Guzmán, Jalisco. En 1930 empezó a trabajar como encuadernador e inició una larga serie de oficios. En 1934 escribió sus primeros textos literarios. Después de 3 años, en 1937, se instaló en la Ciudad de México y se inscribió en la Escuela Teatral de las Bellas Artes. En 1948, gracias a Antonio Alatorre, encontró trabajo en el Fondo de Cultura Económica como corrector y autor de solapas. Obtuvo una beca en el Colegio de México gracias a la intervención de Alfonso Reyes. Su primer libro de cuentos, Varia Invención, apareció en 1949, editado por el FCE. Para 1950 comenzó a colaborar con la colección Los Presentes y recibió una beca de Fundación Rockefeller. En 1952 apareció la que muchos consideran su primera gran obra confabulario, gracias a la cual en 1953 recibió el Premio Jalisco en Literatura. En 1955 fue galardonado con el premio del Festival Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1963 recibió el Premio Javier Villarrutia. En 1969 recibió la prensa de reconocimiento de parte del grupo cultural José Clemente Orozco en Ciudad Guzmán. En 1972 se publicó la edición de Bestiario que completaba la serie iniciada en 1958 con Punta de Plata. En 1977 fue creador del Premio Nacional del Periodismo en México en Divulgación Cultural por su trabajo en el Canal 13. En 1992 recibió el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe, Juan Rulfo, que se concede al conjunto en una producción literaria y se entrega en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En 1995 recibió el Premio Internacional Alfonso Reyes y en 1998 el Premio Ramón López Velarde. En 1999, con motivo de su 80 aniversario, el Ayuntamiento de Guadalajara le entregó reconocimiento y lo nombró hijo preclario y predilecto durante una ceremonia protocolar efectuada en el Hospicio Cabañas en Guadalajara. Falleció el 3 de diciembre de 2001 en Guadalajara, Jalisco. ¿Cuáles fueron las obras más destacadas de Juan José Arreola? Entre sus obras publicadas están Varia Invención, Confabulario, La Hora de Todos, Bestiario, La Feria y su última obra escrita en el 20 de septiembre del 2015. Juan José Arreola, voz fundamental de la literatura mexicana moderna. ¿Cómo se llaman los cuentos más conocidos de Juan José Arreola? De acuerdo con dicha arte poética de Juan José Arreola, y bajo este enfoque, se puede teorizar que su bibliografía no se reduce a los 5 libros que editó entre 1949 y 1971, y que sin duda son los más conocidos entre el público lector y la academia. Varia Invención, Confabulario, Bestiario, La Feria y Palíndromo. ¿Cuántos libros tiene la biblioteca Juan José Arreola? En la sede BPG Agua Azul se cuenta con 29.537 libros. Posteriormente se incorporan nuevas colecciones contemporáneas. El autor de la feria, originario de Zapotlán el Grande, hoy Ciudad